Cáncer gástrico. Ubicación. El estómago es un órgano hueco del aparato digestivo. Tiene forma de J y está localizado en la parte superior y central del abdomen. Se encuentra próximo al diafragma y a otros órganos abdominales como el hígado, el páncreas, el vaso y el colon. Su función. Los alimentos, después de ser masticados y lubricados con la saliva, descienden por el esófago hasta llegar al estómago, donde se mezclan con los jugos gástricos y la mucina. Estas subsustancias producidas por las glándulas gástricas favorecen la digestión de los alimentos. La pared gástrica tiene músculos, su capa muscular que se contrae y se relaja, mezclando así el bolo alimenticio con los jugos gástricos y desplazándolo hacia el píloro para que pase hacia el intestino delgado. Anatomía. Anatómicamente se reconocen varias partes en el estómago: la unión esófago-gástrica, cardias, el cuerpo gástrico, que incluye el fundus, la curvatura mayor, la curvatura menor y el antro, y el píloro, zona de unión del estómago con el intestino delgado. Histológicamente se reconocen tres capas francas en el estómago: la capa mucosa, que es la más interna, en donde se encuentran las glándulas; una membrana intermedia, que es la capa muscular; y una capa externa o capa serosa. ¿Qué es el cáncer gástrico? El cáncer gástrico es un término general con el que se denomina cualquier tumor maligno que surge de las capas del estómago. La mayoría de los cánceres gástricos se originan en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente. El 90% de los casos, en su totalidad, son de esta estirpe. Otros tipos histológicos de menor incidencia son los linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma, los GIST o gastrointestinal stromal tumors, los tumores neuroendocrinos y los melanomas. Cuando se habla de cáncer gástrico, generalmente se hace referencia al adenocarcinoma, mientras que si el tumor es de otro tipo, se lo denomina por su nombre propio: linfoma gástrico, GIST, melanoma gástrico, etc. Los factores de riesgo, el diagnóstico y el abordaje terapéutico del adenocarcinoma gástrico son diferentes a los de los otros tipos histológicos. Este capítulo nos va a centrar en el adenocarcinoma, que, como se ha comentado anteriormente, se supone en el 90%. Epidemiología. A nivel mundial, el cáncer gástrico representa el quinto cáncer más frecuente, con 1 millón de casos nuevos por año. En 2018, lo que se supone el 5,7% total de los cánceres. En Europa se diagnosticarán aproximadamente 7.500 casos nuevos durante el año 2020. Existe una amplia variación geográfica en su presentación. Más de la mitad de los casos se concentran en Japón, Corea y China. También es un cáncer común en Sudamérica, Europa del Este y algunos países del Oriente Medio. En cambio, es poco frecuente en Europa, Estados Unidos, Australia y África. Estas diferencias se deben principalmente a factores genéticos y ambientales, como por ejemplo el tipo de alimentación. En los países occidentales, la incidencia del cáncer de estómago distal, de cuerpo y antro, está disminuyendo, mientras que aumenta el cáncer de la unión esófago-gástrica y de la parte proximal, cardias, del estómago. El riesgo de desarrollar cáncer gástrico aumenta a partir de los 50 años y es máximo en la séptima década de la vida. El cáncer gástrico es 2 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Causas. Las causas exactas del cáncer gástrico no se conocen, aunque se sabe que existen factores de riesgo que favorecen su aparición.
Los factores de riesgo son los agentes o condiciones que predisponen o aumentan la probabilidad de tener una determinada enfermedad. Existen varios factores de riesgo para el cáncer gástrico. Por ejemplo, factores nutricionales, las dietas ricas en sal y ahumadas, típicas de Corea, Japón y China. Dietas bajas en frutas y verduras y concentradas en nitratos. Factores ambientales, como la mala preparación de los alimentos, la falta de refrigeración o la mala condición del agua en la que se desarrollan las cocciones o ricas en Helicobacter pylori. El tabaco, como en muchos otros cánceres, produce cáncer gástrico. Enfermedades o condiciones predisponentes, como puede ser una cirugía gástrica previa, al cabo de unos 10 o 15 años, generalmente aparecen sobre los muñones, sobre estómagos residuales o suturas. La gastritis crónica atrófica, que puede degenerar en cáncer. El pólipo gástrico, que depende de su tamaño y su histología, generalmente a mayor tamaño, mayor riesgo. Y el Helicobacter pylori, que es uno en especial, que es una bacteria que puede encontrarse en el estómago, que causa úlceras, gastritis crónica, que su tratamiento tiende a erradicarlo, que se usan antibióticos y que a nivel mundial el Helicobacter pylori se ha transformado en el factor de riesgo más importante de cáncer gástrico. Sin embargo, a pesar de que el Helicobacter pylori aumenta el riesgo de cáncer gástrico, la mayoría de las personas con esta infección no lo desarrollan. El reflujo gastroesofágico es otra de las condiciones, otro factor de riesgo, que aumenta el riesgo de cáncer, sobre todo de la unión gastroesofágica. Factores genéticos y familiares, por ejemplo, el factor genético, que en casos de poca frecuencia, el cáncer gástrico puede estar relacionado con este factor. El síndrome del cáncer gástrico difuso hereditario es en uno o varios miembros de la misma familia, suelen desarrollar por el gen de la caderina. Factores familiares. La incidencia es 2 a 3 veces mayores en aquellas personas que han tenido familiares directos diagnosticados de cáncer gástrico. Clínica. Los pacientes con cáncer gástrico pueden estar asintomáticos o sintomáticos. Los pacientes asintomáticos es aquellos en donde el cáncer gástrico no produce síntomas hasta fases avanzadas. En los pacientes asintomáticos, el cáncer gástrico generalmente se diagnostica al realizar pruebas por otras causas. Los pacientes sintomáticos, lo que nota el paciente, suelen ser vagos e inespecíficos los síntomas. Los más frecuentes son la indigestión, la pérdida de peso, el dolor abdominal en la parte superior, cambios del ritmo intestinal, pérdida del apetito, hemorragias digestivas, que pueden ser de distintas causas. Puede ser que se presente como una hematemesis, que es un vómito de sangre roja. Puede ser como melena, que son heces negras, hematoquesia, que son heces mezcladas con sangre, o pérdidas ocultas microscópicas de sangre por las heces. También puede notarse náuseas o vómitos, sensación de plenitud precoz, o es la sensación de estar lleno después de comer poca comida, por falta de distensión de la pared gástrica, y a veces ascitis, que es la acumulación del líquido en el abdomen. Los tumores de cardias se puede asociar a ardor retroesternal y disfagia. La disfagia no es otra cosa que la dificultad para que el alimento pase por el esófago para llegar al estómago. En los estómagos con cáncer distal puede existir obstrucción pilórica y esto se manifiesta con vómitos de retención. Los principales signos, es decir, lo que detecta la exploración física del médico, son la presencia de nódulos, masas, empastamiento abdominal, órganos megalias, que son el aumento del tamaño de algunos de los órganos, por ejemplo el hígado. Puede ser ascitis o adenomas, es decir, ganglios aumentados de tamaño, sobre todo en la base del cuello o en las axilas. Diagnóstico. El diagnóstico del cáncer gástrico se basa en la historia clínica, la exploración física, el laboratorio, prueba de imágenes, endoscopía digestiva y métodos complementarios, más su anatomía patológica.
la historia clínica y la exploración física aportan información sobre los antecedentes familiares y personales, los síntomas y la situación general del paciente. El laboratorio, el hemograma permite detectar si existe anemia, mientras que la analítica orienta hacia la función de otros órganos como el hígado y el riñón. La endoscopía digestiva alta consiste en la introducción de un aparato, gastroscopio, que tiene luz y un canal de trabajo. Esto permite que a través de una pinza, en su extremo interior, con la que se toman biopsias de lesiones sospechosas. En ocasiones, la gastroscopía se combina con la ecografía endoscópica. En la siguiente fotografía podrán ver el aspecto endoscópico del cáncer gástrico, precoz, inicial, abajo y a su izquierda, y otro avanzado, compatible con un adenocarcinoma por su lesión ulcerada, abajo y a la derecha. Pruebas de imágenes, como la tomografía, como la resonancia, ayudan al diagnóstico y a la estadificación del cáncer gástrico. Es decir, dan información a nivel local del estómago y de otras zonas del cuerpo, como el pulmón, el hígado y los ganglios, y además permiten tomar biopsias guiadas. Otras exploraciones radiológicas que pueden estar indicadas son la radiografía simple de tórax y abdomen, el estudio seriado esófago-gastro-duodenal, ecografía de abdomen y pelvis y la resonancia nuclear magnética. La tomografía por emisión de positrones, conocido como PET, mide la actividad metabólica de los tejidos y de los tumores, aunque no todos los cánceres de estómago son metabólicamente activos, pero nos sirve para determinar en los momentos de diagnósticos y tratamientos la futura evolución del paciente. Otras exploraciones existen complementarias que a veces se utilizan para completar el diagnóstico, como la laparoscopía, que es una técnica que consiste en introducir un endoscopio en la cavidad abdominal a través de orificio que realiza el cirujano de la pared del abdomen para corroborar si el tumor se ha extendido lo suficiente como para iniciar uno u otro tratamiento. El estudio de anatomía patológica, histología de la biopsia o de la pieza quirúrgica nos sirve para confirmar el diagnóstico de cáncer gástrico, analizar sus características y determinar su perfil molecular, determinando de esta forma inestabilidades microsatelitales o no. El cáncer gástrico tiene patrones de diseminación y crecimiento que no son excluyentes entre sí. La extensión local, o sea, el cáncer gástrico que crece invadiendo las distintas capas del estómago, puede estrechar o incluso cerrar el cardias o el píloro, provocando así una obstrucción. En ocasiones, infiltra de manera difusa toda la pared del estómago, reduciendo su capacidad. Esta forma de crecimiento se conoce como linitis plástica. También puede infiltrar órganos vecinos, como el hígado, el vaso, y esto lo hace por contigüidad. La infiltración linfática, es decir, los ganglios linfáticos, que son pequeñas estructuras anatómicas de forma nodular distribuidas por el organismo que desempeñan un papel fundamental en la lucha contra infecciones. Estos ganglios se agrupan en cadenas ganglionares. Las células cancerígenas tienen capacidad de emigrar desde donde se han originado, tumor primario, y desplazarse hacia los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. Son lo que llamamos metástasis locorregionales. Diseminación hematógena. Cuando la célula maligna alcanza el torrente sanguíneo, viaja para depositarse en otro órgano, originando así nuevos focos tumorales o metástasis. Se conocen como metástasis a distancia, para diferenciarlas de las metástasis ganglionares regionales. El cáncer gástrico se disemina por vía hematógena principalmente al hígado, pulmón y hueso. La siembra peritoneal. Las células tumorales pueden descamarse, es decir, el tumor de estómago, y depositarse en la superficie de otros órganos y estructuras abdominales, dando lugar a la carcinomatosis peritoneal. Cuando se producen metástasis ováricas, por este mecanismo se denomina tumor de Krukenberg. Clasificación por estadio. Los cánceres se clasifican según su etapa o estadio, que tienen un pronóstico y tratamiento similares. La clasificación más empleada para el cáncer gástrico es la clasificación TNM. T de tumor, N por ganglio, nodes en inglés,
UM y M por metástasis. En función del TNM se definen los estadios. Estadio 0 o carcinoma in situ. Es la etapa más inicial del cáncer. Se localiza en la parte más superficial de la mucosa y no infiltra otras capas del estómago. No invade ganglios regionales ni produce metástasis a distancia. Estadio 1. El tumor invade la capa más profunda de la mucosa, lámina propia, o la submucosa, sin afecciones de ganglios linfáticos. Estadio 1A se denomina. O con afección de 1 a 6 ganglios, en donde el estadio sería 1B. O invade la capa muscular o la subserosa sin afectación ganglionar. No hay metástasis a distancias. Estadio 2 y estadio 3 son etapas intermedias. Para establecer estos estadios se tienen en consideración tanto el nivel de afectación de la pared gástrica como el número de ganglios afectados. Estadio 4 es el estadio más avanzado, su peor pronóstico. Existen metástasis a distancia en hígado, pulmón, huesos, ovarios o ganglios alejados del estómago. La supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico se relaciona con los estadios, siendo mayor del 95% en el estadio 0 y descendiendo a medida que aumentan los estadios para ser el de menor supervivencia, el 4. Tratamiento. El tratamiento del cáncer gástrico principalmente es multidisciplinario. Es la clave del manejo del paciente. Este comité multidisciplinar, integrado por profesionales de las especialidades que participan en el diagnóstico y el tratamiento, como los cirujanos, los oncólogos radioterapeutas, los radiólogos, los anátomos patólogos, especialistas en nutrición, etc., tomarán las decisiones sobre las pruebas diagnósticas a realizar y establecerán los tratamientos adecuados para cada paciente. En la elección de la mejor estrategia terapéutica, para cada paciente se tomarán en consideración factores dependientes del propio paciente, del tumor y del tratamiento. Factores dependientes del paciente, la edad, el estado general, situaciones nutricionales, enfermedades concomitantes, etc. Factores dependientes del tumor, síntomas que produce, localización en el estómago, su estadio, su histología, si es receptor ER2 positivo. Factores dependientes del tratamiento. Si la intención del tratamiento tiende a ser una cirugía que sea correctiva, curativa, si el paciente la toleraría, la eficacia de los métodos coadyuvantes y los aspectos relacionados a ellos. Los tipos principales de tratamiento del cáncer gástrico son la resección endoscópica de la mucosa, la cirugía más quimioterapia con anticuerpos monoclonales y la radioterapia. Aunque en algunos pacientes el tratamiento sería exclusivamente sintomático, dirigido a mejorar su calidad de vida y el control de los síntomas. Resecciones endoscópicas submucosa. Esta técnica consiste en extirpar el tumor mediante gastroscopía y se reserva para cánceres iniciales, de pequeño tamaño, menores de 2 centímetros, limitados a la mucosa y sin úlcera. Además se están desarrollando otras técnicas endoscópicas como la disección endoscópica submucosa, que permite la extirpación de tumores un poco más grandes de 2 centímetros. Cirugías. El tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico puede tener dos intenciones, curativa o paliativa. La curativa, la cirugía se realiza para intentar eliminar todo el cáncer. Paliativa, la cirugía se realiza para mejorar los síntomas que produce el tumor, por ejemplo la obstrucción pilórica. La gastrectomía es la técnica quirúrgica estándar para resecar el tumor primario, dependiendo de la extensión y localización en el estómago. La gastrectomía será total o subtotal. En la cirugía con intención curativa, además de resecar el estómago total o parcial, se extirpan los ganglios linfáticos de las cadenas vecinas. Esta operación se llama linfadenectomía y según el nivel de resección ganglional, la linfadenectomía será D1, D2 o D0. En ocasiones es preciso realizar, además de la extirpación del páncreas, pancreatectomía, el vaso, esplenectomía y parte del hígado, hepatectomía, o de otras estructuras para resecar completamente el tumor. Muchas gracias.